Bueno, quiero enfocarme un poquito en sobrenatural, en lo que nuestro propio conocimiento o entendimiento no podría tan fácilmente explicar, porque Dios es un Dios sobrenatural. Pero si nosotros consideráramos eso, que Dios es un Dios sobrenatural, creo que haríamos énfasis en más cuestiones, por ejemplo, como la oración. Si entendiéramos que Dios es un Dios soberano y poderoso, enfatizaríamos más en el hecho de poder orar. Y tengo una lista ahí pequeña de varios capítulos que vamos a ver. Pero bueno, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21, que son los dos primero y el último verso en toda la Biblia podemos ver a un Dios sobrenatural. ¿Vamos bien? Y bueno, la idea es que podamos entender que tenemos un Dios que está mucho más arriba de lo natural. Pero no solamente es decir y confesarlo y asegurar, sino vivirlo bajo esa sobrenaturalidad que Dios da. Entonces, entendemos que Dios batallamos mucho con nuestra mente finita en creer si Dios lo puede hacer, en que si Dios existe, en que si Dios está o en si Dios puede hacer. Pero la verdad es que Dios está por encima de lo que podemos ver o sentir. Y bueno, si pudiéramos decir que hay un nivel más alto de lo sobrenatural, ahí estaría Dios. Si hubiera un sobrenatural, ahí estaría el Señor. Y bueno, la verdad es que vivimos en un mundo limitado por leyes, la física, el tiempo y la lógica humana. Creo que ese es uno de las formas de pensar más difícil de ser humano para poder ver a Dios como un Dios sobrenatural, mi propia lógica humana. Pero entendemos y que servimos a un Dios que no habita en lo natural, sino en lo eterno. Dios es eterno, ¿sí o no? Y algunos le han dado esos nombres a esos lugares donde Dios puede habitar y donde Dios se puede mover, pero bueno, es un entorno sobrenatural, sin darle ningún nombre, porque la Biblia no lo dice, habla solamente de 3 cielos. Pero ¿qué significa esta palabra? Es el término utilizado para definir algo que se tiene por encima, que excede o que está más allá de lo que podemos entender como natural. Que se cree que existe fuera de las leyes de la naturaleza y el universo. Estamos de acuerdo que hay leyes que científicos, gente sabia ha dictado. Hay leyes naturales. Pero Dios está sobre todas esas leyes. Sobre lo que nosotros podemos observar. La palabra sobre, por sí misma, es una descripción de algo que se quiere enfatizar. ¿Sí están de acuerdo? Sobre, por ejemplo, sobrealimentado. Es que quiere decir que estás bien alimentado o mejor alimentado. Sobrecargar. Es lo que hicimos hoy en la mañana. Sobrecargar. Y ayer también en la tarde. Por ejemplo, sobreedificar, sobrepasar, sobrellevar, sobreescribir, sobresaltar. Y un sinfín de palabras más. Entonces, sobrenatural significa todo aquello que no tiene una explicación, todo aquello que supera mis límites humanos. Son las cosas que tú verbalmente no podrías explicar porque solamente Dios lo hace, porque tenemos un Dios sobrenatural. Entonces son cosas que existen, pero están más allá de nuestros propios sentidos, de lo que nosotros pudiéramos ver o palpar. Son cosas reales. Es creer que hay un mundo espiritual detrás de este mundo ordinario. Claro, nosotros nos movemos en un mundo terrenal, pero Dios se mueve en un ambiente espiritual. Y ahí también podemos estar nosotros. A través de la sobrenaturalidad de Dios. Lo sobrenatural es aquello que trasciende los poderes de la naturaleza. Dicho de otra manera,
es todo aquello que se produce o se hace por causas no naturales, que solamente Dios puede. Y lo sobrenatural vienen los milagros. A veces oramos y pedimos milagros de parte del Señor. Y alguien dice o define los milagros como esta pausa que se hace en una ley natural de parte de Dios para ejercer su voluntad sobre algo, sobre alguna petición, una manifestación, acontecimiento atribuido a alguna fuerza que se ejecuta, que está más allá de nuestra propia comprensión. Y bueno, ¿cuántos hemos escuchado un montón de testimonios donde de repente la persona está enferma y al otro día ya no está enferma? Y aún los médicos podían preguntar, ¿qué pasó? Hay un Dios sobrenatural que ejerce poder sobre la propia naturaleza. Entonces, suceden varias cosas cuando nosotros nos topamos con algo sobrenatural, porque también hay parte sobrenatural del enemigo, ¿están de acuerdo? No solamente es Dios, sino también está la parte del demonio, Satanás y toda su bola de amigos. También hay una parte sobrenatural ahí. Y mira, me acuerdo hace muchos años que fuimos a orar por un joven. En esa parte sobrenatural, quiero explicarte un poquito, en esa parte sobrenatural. Y yo me acuerdo vagamente así de varios eventos relacionados a eso, pero me acuerdo que este chico pedía que fuera yo. Bueno, ¿cómo explicar? No era este chico, pero sí era este chico, pero era influenciado por el demonio. Ahí está, ¿va? Pero pedía que fuera yo a orar por él. Y bueno, fue mi esposa, fue otra hermana y oraban por él. Bueno, finalmente fui yo con unos ancianos, pero textualmente entrabas al lugar, a su casa. Digo, yo no soy así el ser súper espiritual que todo lo veo y todo lo siento. La verdad es que no. Pero entrabas a su casa y sentías una oscuridad. Sentías, no veías, sentías una oscuridad muy tremenda. Iglesia, de verdad, son de esos lugares donde entras y te da miedo. Sí, ya sé qué vas a decir. ¿Te dio miedo, pastor? Sí, soy ser humano. ¿Qué tiene? No sabía que me iba a enfrentar. Pero pues iba con toda la tropa, ¿no? Éramos 5. Vénganse, vámonos. O sea, no iba a ir solo. Y entramos y vimos ahí al cuate, al chavito, bueno. Y me acuerdo que él tenía una enfermedad, pero el mismo demonio lo tenía como atado, ¿no? Como atado, como así de sus manos. Y este demonio dijo, esta enfermedad no, así dijo, esta enfermedad no lo está matando, lo estoy matando yo. Así habló, y de esas voces que dices, oh, te da miedo. Y le dije a uno, iba con uno de la danza y le dije, canta esta canción. Y empezó a cantar esa canción. Y me acerqué a él y le dije, aquí estoy. ¿Querías verme a mí? Yo bien valiente, pero pues tenía que hacerle como... Y empecé a orar por él. Y le dije, en el nombre de Jesús, tú eres libre. Hubo cosas muy extrañas, la verdad, muy extrañas. Pero bueno, estoy tratando de ubicarlos en ese entorno sobrenatural, porque existe. O sea, el enemigo puede hacer cosas muy, muy tremendas en la gente. Pero bueno, no demerito, claro, el poder de Dios, por supuesto que está el Dios Todopoderoso, y en el nombre de Jesús, este chico fue libre, gracias al Señor. No gracias a mí, ni ya estaba con miedo iba. Pero gracias al Señor de verdad que lo hizo. Bueno, eso y muchas otras cosas más. Entonces, lo sobrenatural desafía las leyes de nuestra lógica. Están más allá de lo que yo que tengo como mi propia experiencia con Dios, es mucho más arriba de eso, es mucho más lejano de eso. Es algo que a veces no pudiéramos explicar, es algo que el sentido común del ser humano no podía especificar o explicar tan fácilmente.
Es como cuando decimos, es que no sé no sé cómo explicarte, pero algo sucedió. Platicaba con los que se van a bautizar y yo les decía, mira, el ejemplo de Jesús es tan singular, que fue bautizado, dice la Biblia, que textualmente se abrieron los cielos. Algo sucedió sobrenatural. Claro, Dios se extiende más allá de nuestras propias limitaciones como seres humanos terrenales. Dios siempre va a ir más allá de nuestra comprensión. Dios, escucha, iglesia, Dios es un Dios que siempre te va a sorprender. Siempre lo va a hacer. Claro, si estamos invocando el nombre del Señor, orando en el nombre del Señor, alabando al Señor, estoy hablando en ese sentido, claro. Entonces, como seres humanos, digamos que tenemos un serio problema porque tenemos una lógica limitada que está activada por nuestros 5 sentidos, que es lo que podemos ver, observar, oler, escuchar. Estamos limitados por esos 5 sentidos y a las mujeres tienen 6. ¿Están de acuerdo, varón? Dicen. No digas amén, hermano. Eso es otra cosa. Nuestro intelecto y nuestros sentidos nos informan diariamente de lo que sucede en un mundo físico, un mundo tangible, limitado por el espacio, tiempo, forma, circunstancias. Nuestro intelecto nos muestra el mundo natural. Todo lo que vivimos es algo natural. Es algo que podemos procesar por nuestra mente. Pero sabes, la historia cuenta que no siempre fue así. Había un entorno espiritual sobrenatural, donde los primeros vivían en ese entorno sobrenatural. Algo sucedió que se rompió. Hubo desobediencia, separación de Dios, y ese entorno sobrenatural vino a ser parte natural de nosotros en un mundo terrenal. Pero sabes, hay un diálogo muy interesante entre Job y Dios. De toda la historia de Job, que va desde el capítulo 1 hasta el 37, y luego aparece la voz del Señor, como que el Señor les dio chance. Bueno, hablen ustedes esos 37 capítulos, y el 38 viene y para Job y le dice, a ver, explícame algunas cosas. Vámonos a Job 38. Algunos están con su mente aquí, pero con su piecito están así, ¿no? Con la música. Verso 1 del capítulo 38 de Job. Dice, entonces el Señor le habló a Job desde la tempestad. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Verso 4 le dice el Señor, ¿dónde estabas tú cuando hice la tierra? Respóndeme si eres tan listo. ¿Quién le dio a la tierra sus dimensiones? Seguro que tú debes saberlo. Una parte difícil de entender del Señor. ¿Quién le tomó las medidas? Verso 12. ¿Alguna vez en la vida le has dado órdenes a la mañana? ¿Le has dicho a la aurora dónde debe de estar? ¿Has ido alguna vez a las fuentes del mar? Verso 16. ¿Has recorrido a las profundidades inexploradas del océano? ¿De qué vientre sale el hielo? El verso 29. ¿Quién da luz a la escarcha de los cielos? Verso 33. ¿Conoces las leyes que gobiernan los cielos? ¿Puedes hacer que gobiernen la tierra? 34. ¿Puedes hacer sentir tu voz sobre las nubes y ordenarles que te cubran la lluvia? 35. ¿Puedes ordenarle a los rayos que salgan para que vengan a decirte, aquí estamos? ¿Quién es lo suficientemente sabio como para poder contar las nubes? ¿Quién vacía los recipientes del agua de los cielos? Y un montón de cosas más. Son de esas veces que el Señor se para y dice, a ver, espérame, escúchame, a ver, dime, como que nos cuestiona, pero a la vez nos pregunta y nos responde él mismo, ¿no? ¿Cómo le llaman esas preguntas retóricas, no? Dice la Biblia que Dios le habló a Job en medio de un torbellino y algunos dicen que en medio de la tempestad.
Pero había un montón de cuestionamientos de Job y ninguno de sus cuestionamientos fue respondido por el Señor porque no era un asunto tan importante. Dios utilizó la ignorancia de Job acerca del orden natural de la tierra para revelar la ignorancia del orden moral que había en la misma tierra. Si Job no entendía la forma en que la tierra se mueve, la forma en que esa creación física se da, ¿cómo podría entender el carácter y la mente de Dios? Según lo que acabamos de leer, no hay un punto mayor, un punto de vista mayor en el cual se pueda juzgar y decir que estamos por encima de lo que Dios dice. Dios tiene todas las fuerzas de la naturaleza bajo su control. Y ahí dice que Él puede desatarlas y hacer lo que Él quiera. Y lo estamos viendo, iglesia. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? ¿Sabes? El Señor utilizó la forma más precisa para explicarle a Job el poder que tenía sobre la naturaleza en cosas que él podía ver y cuestionar. Pero el Señor le revela que el único autor de esas maravillas se llama Dios Todopoderoso. Entonces, si Dios no era un Dios sobrenatural, ¿cómo es que podría tener control incluyendo la naturaleza? Inclusive de la misma naturaleza. Job 39. Continúa el Señor, verso 19. ¿Le diste tú la fuerza al caballo? ¿Le pusiste la crin en el cuello? ¿Le diste tú la capacidad de saltar como un saltamontes? El caballo relincha fuerte y la gente se asusta. Capítulo 40, verso 8. ¿Vas a poner en duda mi justicia? ¿Vas a condenarme para así quedar como quien tiene la razón? ¿Tienes la misma fuerza que Dios y voz de trueno como Él? Órale. Capítulo 45, verso 11. ¿Quién se ha enfrentado a mí alguna vez y ha ganado? Todo lo que hay bajo el cielo, dice el Señor, me pertenece. Todo le pertenece al Señor. Dios en un tiempo, en una oración, interviene espacio, materia, si así lo desea. Dios sigue haciendo y hará milagros sobrenaturales. Lo seguirá haciendo. Familias restauradas. Hijos perdidos y ya no perdidos. Gente separada y no separada. Milagros que hemos visto de sanidad también. Hemos visto tantas cosas de un Dios sobrenatural. ¿Sabes? Cuando Dios irrumpe el curso normal de la vida natural, eso es un milagro. Cuando Él rompe con lo que tendría que ser normal, a lo mejor en una enfermedad, viene Dios, mete su mano y sana a la persona. Y sabes, cada día nos enfrentamos a su inmensidad. Todo lo que está en el mundo natural que podemos ver nosotros, podemos verlo, palparlo, fue creado en un ambiente sobrenatural. Es decir, lo que existe terrenalmente hablando, primero existe en lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural rige lo terrenal. Dios es un Dios sobrenatural y no hay nada fuera de su control. Dice la Biblia en Hebreos 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y sabes, hay una anécdota de unos científicos que llegaron con el Señor y le dijeron: Dios, ¿qué crees? Tomamos la tierra y creamos a un ser humano.
igual al que tú creaste, que se llama Adán. ¿Y qué crees? Le dimos vida. Oye, habla, escucha. Y Dios, y le dice, casi somos como tú. Y le dice el Señor, pero ustedes no crearon esa tierra. La hice yo. No hay forma de hacer lo mismo que hace el Señor. No existe. Dice aquí que por fe entendemos, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Una cualidad fundamental de la fe es ver esas realidades invisibles y no tangibles. Oramos por sanidad esperando que Dios lo sane a alguien. Oramos por provisión esperando que Dios nos dé provisión. Oramos por tantas cosas esperando que Él lo haga. Dios no solo formó de la nada el mundo entero. Todo lo que hay en Él, todo lo que hizo solamente lo habló, lo ordenó, formas. Todo lo que existe le dio forma mediante su palabra creativa y poderosa. Y sabes, los traductores de la Biblia en el siglo XVIII dicen, el universo fue formado por la palabra de Dios. Universo significa todo lo que existe en cualquier lugar. Constituido significa creado, amueblado, equipado, preparado para un uso y propósito. Todo fue hecho por Él para eso. Génesis 1 también nos dice que de la nada los mundos y el universo fueron creados por la palabra de Dios. Entonces Dios empezó a ordenar, no a sugerir, no a decir. Día tras día, durante 6 días, Dios abrió su boca y equipó todo el universo para sus propósitos. Esa historia la conocemos. Por cierto, ya estamos a punto de terminar la Biblia en 6 meses. Puedes empezarla en julio, los siguientes 6 meses para leerla 2 veces al año, o si estás en tu plan de lectura de un año, vas bien. Vamos a la mitad si fuera así. Digo, es un breviario cultural. En un sentido original, el término mundos, universo, representa algo más que el ámbito físico. Dicen los que saben que también significa edades, tiempos. Dios ha ordenado distintas edades a lo largo de la historia. La creación, los días de Noé, diluvio, patriarcas, pueblo de Israel en el desierto, la era de los jueces, reyes, profetas, la era de la iglesia, el fin de los tiempos, el reino milenial, los nuevos cielos, la nueva tierra, la consumación de todas las cosas. Dios es un Dios sobrenatural. ¿Sabes? Y puedes ver un montón de ejemplos en la Biblia, un montón. Y digo un montón, nos quedamos cortos porque son muchos ejemplos. Habla acerca de cosas sobrenaturales, la zarza ardiendo en el desierto cuando se le presentó a Moisés. Aparecen 10 plagas contra Egipto de la nada. Abrió el Mar Rojo con tan solo pedirlo. Detuvo el sol en Gabaón. Se llevó a 2 hombres a su presencia sin que estos murieran. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Hacer grandes guerras y tirar un muro enorme, gigantesco, solamente con gritarle. Hizo hablar a un asno, asna, burro, burra, lo que tú quieras, era un asno. Los cuervos alimentaron a un hombre. Hizo que un león no se comiera a uno de sus profetas. Abrió los ojos a un ciego. Levantó a un paralítico. Multiplicó los panes y los peces. Habló a una planta y le dijo, sécate. Habló al mar y le dijo, enmudece.
al viento, reprenderlo y decirle, detente. Alguien muerto le dijo, sal fuera. Hay cientos de eventos sobrenaturales. Pero si ves la Biblia, no todas las épocas estuvieron marcados por esas manifestaciones sobrenaturales. Por ejemplo, en el tiempo de Saúl, David y Salomón, no se vio ninguna actividad realmente milagrosa comparado con todo lo que sucedió en la salida del pueblo de Israel en Egipto. Los teólogos marcan 4 momentos en la historia que identifican como el poder sobrenatural más característico del Señor. Es en Éxodo, en los tiempos de Moisés, los tiempos de Elías y Eliseo, ministerio terrenal de Jesús y labor de los apóstoles. La mayor exhibición del poder divino en la historia de Israel estuvo relacionada con Moisés, Elías, Jesús y los apóstoles. Moisés, Elías, Jesús y los apóstoles. Y la gente dice que esos periodos de mayor actividad sobrenatural de Dios es porque había la entrega de un mensaje especial para el pueblo del Señor. Algo sucedía, algo quería el Señor comunicar a través de ese poder sobrenatural. Daba legitimidad a todos esos eventos del poder que quería el Señor mostrar a su pueblo, la forma en que se comunicaba con él. Moisés en la entrega del pacto, Elías al llamar al pueblo a que se arrepintiera a un nuevo pacto, y Jesús obviamente con la resurrección, muerte, resurrección y todo lo que sucedió en la vida de Jesús y el mensaje del nuevo pacto ahora con sus apóstoles. ¿Sabes? Siempre hemos tenido la manifestación sobrenatural de Dios, pero no siempre estamos tan conscientes de ello. Números 14, 21. Dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Sabes? La sentencia de aquellos que fueron desobedientes y no entraron a la tierra prometida. Y Hebreos 3:16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿O con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿O a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Sabes cuál es el factor principal para no poder percibir la sobrenaturalidad de Dios? Es nuestra propia incredulidad. Dile a tu vecino, no seas incrédulo. O bueno, dile cree, pues, para que no se ofenda. ¿Sabes? En el pueblo, mira, lo más interesante, penoso y triste, quiero decirlo así, que viendo el pueblo de Israel todo lo que hizo el Señor, aún así no creyeron en él. Aún así dudaban. Y bueno, el mensaje es que no nos pase como el pueblo de Israel, que se amargaron en su corazón. ¿Hay algún amargado aquí? Esposos amargados, mujeres amargadas. Dice, se amargaron en contra de Dios en medio de las pruebas, le exigían pruebas de su fidelidad y de su amor y de su sobrenaturalidad para que hiciera algo en contra de sus enemigos. ¿Sabes? La rebeldía de ese pueblo hizo que muchos, una generación no entrara a la tierra prometida. Una generación. La incredulidad trae como consecuencia inconstancia. Y lo peor es que somos desobedientes.
Y si hay obediencia, hay bendición. ¿Sabes? Israel tuvo un buen comienzo y un final muy malo. Salieron bien de Egipto, pero ¿cuántos no pudieron entrar a la tierra prometida? Y ella escucha, iglesia. Uno puede ser incrédulo aún viendo, oyendo y experimentando la sobrenatural de Dios. Au. Oye, le subieron más a Maná. Pues es de mis tiempos, perdón, pero es de mis tiempos. Ya sé que ustedes son de Parchís para acá, pero son de mis tiempos. Lo siento. No me convertí siendo joven. Ay, sí. ¿Qué me quedé? En la canción, ¿no? Ay, Dios mío. Ok, uno puede ser incrédulo viendo, oyendo y experimentando la sobrenaturalidad de Dios. Gracias. No había una lógica que pudiera satisfacer la respuesta del maná enviado al pueblo de Israel. Siempre había alimento. Dicen los estudios judíos, dicen los estudios en el tiempo de los hebreos, que ellos no se cansaban, que su ropa no se desgastaba, que no se enfermaban. Eran más de 3 millones de personas. ¿Cómo le hacía pobre Moy? Bueno, llegó Yetro y le dijo, te vas a desgastar, te vas a morir, amigo. Se levanta 100, hombres, grupos de 100, 50, 10. Voy terminando, chicos. Mira, iglesia, escucha eso. La propuesta de Dios que siempre tiene para nosotros es algo sobrenatural. Pero en la medida que tú quieras razonarlo y encajarlo en lo natural, nos vamos a frustrar. Porque tenemos esta mente finita. Pero aún viendo lo sobrenatural, a veces vamos a dudar. Mientras en lo natural en nuestra vida no sea esperar lo sobrenatural, no dejaremos de ser unos incrédulos y unos creyentes más. Y dice la Biblia que el diablo cree y tiembla. Números 14, 11 dice: perdón, se me perdió, aquí estoy. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Sabes? No sé si esta parte es de la forma en que Dios dice algo, pero no sé si llamarle tristeza de parte del Señor o decepción, porque no veo yo un sentido así como de grito de parte del Señor, ni de advertencia, ni de alzar la voz, sino más bien estaba hablando con Moisés. No estaba hablando al pueblo en general, estaba hablando con su siervo, así como de muy cercano a Moisés. Claro, yo entiendo así como que está hablando con Moisés, cuestionándola ahí, pero Moisés no tenía la respuesta. Como que estaba buscando una forma de decirle al pueblo: qué mala onda son. Y dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Ay, qué fuerte. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y una de las características terribles del pueblo de Israel era el endurecimiento de su corazón. Se endurece nuestro corazón. Llega el miedo y el temor.
y nos separamos de lo sobrenatural. Es como cuando la gente dice, ¿para qué orar? ¿Por qué congregarme? ¿O por qué hacer esto y aquello? Yo creo que en esas cosas, cuando nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, Dios no nos va a responder tan fácilmente. Porque ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero creo que se cumple esa palabra en nosotros, Romanos 12:2. Es mucho de el ver ese entorno sobrenatural. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que necesitamos abandonar la forma en que el mundo piensa, alinearnos al pensamiento de Dios, que es lo divino. Esto se basa en el principio de que los ojos humanos y la lógica terrenal no pueden percibir y no pueden plenamente obrar en lo divino. Iglesia, tenemos que dejar de pensar como la gente piensa. Voy a decirlo así sin ser peyorativo, pero debemos de dejar de pensar como la gente común y corriente piensa. Dice, un cambio radical. Nuestra mente se transforma. Nuestra visión cambia. Nuestra óptica de fe tiene otro sentido diferente. Solo con cambiar nuestra forma de pensar se puede experimentar y ver las realidades espirituales de lo que realmente existe de parte de Dios. ¿Sabes? Y el mejor ejemplo es Jesús. ¿Cuántas historias puedes ver en donde Jesús le hablaba a las plantas? ¿Cuántos ejemplos puedes ver? Que el mismo Jesús le hablaba a las enfermedades. Que ese mismo Jesús le hablaba a los muertos. Que ese mismo Jesús le hablaba a la vida. Que ese mismo Jesús le hablaba a las finanzas. Que ese mismo Jesús le hablaba al mar. Que ese mismo Jesús le hablaba a los demonios. Iglesia, a todo lo que Jesús le hablaba, estos obedecían. Estos obedecen. Jesús es el prototipo a seguir. En Jesús encontramos lo que el hombre perdió hace miles de años atrás. Sabes, no hay ningún versículo en la Biblia donde tú no puedas ver las credenciales sobrenaturales de Jesús. Un ser donde la humanidad y la divinidad convergen al 100%. Déjame decirte algo, la obra sobrenatural de Jesús es cambiar al hombre natural en un hombre espiritual. Cuando las personas confían en Cristo como su Señor y Salvador, Dios intercambia lo que es natural recibido de Adán por lo que es espiritual recibido del Maestro, Cristo Jesús. Dice la Biblia, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por lo tanto, iglesia, la
Vida cristiana es una vida sobrenatural. No andamos según la carne, sino según el Espíritu. El poder que nos mantiene en Cristo es sobrenatural. Llévate esto en tu corazón, iglesia. No limites al Dios invisible con tus recursos visibles. Si necesitas una respuesta económica, sanidad, restauración, lo que la ciencia y la lógica descartaron, hoy es el día que tú puedes orarle a ese Dios sobrenatural. Y sabes, es permitirle que el Dios sobrenatural tome el control absoluta de tu imposibilidad natural. Ahora sí que dejemos que lo sobrenatural del Señor existe en nuestras vidas.